Bueno, pues quiero darle hoy la bienvenida a mi amigo Emilio González, el reverendo Emilio González. Él ha sido un amigo desde muchos años y su padre era pastor y mi papá y su papá pues se sustituyeron en los cargos pastorales en muchos momentos mutuamente. Quería comentar brevemente que Emilio fue pastor en Cuba por 20 años, estuvo 4 años en Costa Rica y 4 años sirvió aquí en Estados Unidos también como pastor. Así que hay una larga trayectoria, 28 años de trayectoria como pastor, y actualmente continúa sirviendo y apoyando en los ministerios ahí en el área donde está en Ecuador. Es padre de 4 hijos y estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanza, donde muchos de nosotros también pasamos por allí. Así que sin más, Emilito, quiero, como te decimos cariñosamente, Emilito, queremos darte la bienvenida a este espacio que he creado para compartir con amigos su experiencia de fe para mis amigos aquí en Carolina del Norte, donde estamos, que están escuchando estas entrevistas que estoy haciendo. Y yo sé que va a ser de edificación para todos escuchar tu testimonio también. Amén, eso espero. Bueno, pues sin más, quisiera que nos contaras un poco de cómo fue tu niñez, en la familia que creciste y tal vez si hay una expresión con la que puedes clasificar a tu familia, una palabra con la que describirías a tu familia. Chico, yo te diría que mi familia fue una familia dedicada a Dios. Desde que yo tengo uso de razón, siempre he visto a mi padre sirviendo al Señor, predicando y demás, a mi mamá involucrada, cantando muchos signos. Hay muchos signos antiguos que me recuerdo, me traen a memoria la niñez cuando yo la oía cantar mientras ella hacía sus quehaceres domésticos. Y así que yo creo que como familia siempre estuvimos conectados con el Señor y la labor en servicio al Señor. No tengo recuerdo que se salga de ese margen. Siempre estuvimos en ese ambiente, en ese mismo sendero, ¿no? Con el propósito de servir al Señor. ¿Crees que el haber sido hijo de un pastor te afectó en algún sentido? ¿Hubo algo negativo en el ser hijo de pastor? No, yo diría que no. Uno siempre en la niñez, te voy a decir, hay alguien que a veces me han preguntado cómo fue su niñez y demás en otros ámbitos. Y yo siempre digo, mi niñez fue feliz. Pasamos muchas necesidades, había a veces lugares de campo de servicio donde los recursos humanos eran bien pobres, pasamos mucho trabajo. Sin embargo, mis hermanos y yo hemos conversado y realmente fuimos felices. Que me marcaran, no, tuve varias experiencias adversas, nunca me sentí extraño, nunca me sentí un alien por ser hijo de pastor, nunca me sentí desafiado en ese sentido de decir estoy en el lugar equivocado, ¿no? Estaba en mi lugar y como hijo de pastor estaba en mi propio ambiente, nunca me sentí extraño dentro de ese ambiente pastoral. He escuchado muchas veces experiencias de hijos de pastores que en un momento dado se sintieron bajo presión porque de ellos se esperaba lo mejor y que a veces ellos querían, no sé, realizar cosas que se sentían que como hijos de pastor pues estaban limitados. Siempre fui orgulloso de mi papá, el pastor. Tú eres el mayor de 3 hermanos, ¿verdad? Sí, somos 3 hermanos, yo soy el mayor, aunque no lo parezco. Hemos sido 3 que nos llevamos 2 años cada uno. Así que más o menos hemos siempre estado bastante unidos. No hemos la edad, la diferencia de edad no ha sido mucha para que estuviéramos unos por un lado y otros por el otro. Somos 3 hermanos y gracias a Dios los 3 somos pastores. Así que las cosas marcharon bien. ¿Qué tal fue, tú sabes, en Cuba la itinerancia, el cambio de los pastores de lugar, de iglesia constantemente? ¿Cómo experimentaste estos cambios y los cambios de amigos y los cambios de escuela y todos estos procesos? La única parte, pero no como hijo de pastor, yo diría, ¿no? Era una parte que sí golpeaba un poco el hecho de que el cambio de escuela dejaba
amigos. Yo no era muy fácil para hacer amigos, tenía siempre un carácter más bien retraído y yo me costaba bastante hacer amigos, pero hice amigos. Los extrañaba, no te voy a decir que la separación era traumática ni cosa que les parezca, pero sí, esa parte era algo molesta. A veces teníamos que salir, por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo que me viene ahora a la memoria. Mi papá fue pastor en Miro, un pueblecito de campo, y fue pastor allí durante 5 años. Para mí, como niño, fue una eternidad. Yo llegué de 5, me fui de 10. ¿Cuántas amistades no hicimos en la escuela, en el mismo barrio? Todos que jugábamos a la pelota en la calle, toda esa serie de cosas. Cuando a mi papá lo trasladaron para atender el pastorado en la ciudad de Guantánamo, o sea, yo estaba entrando en la adolescencia, ya tenía mis amigos con cierta afinidad de juegos que compartíamos. Así que fue bien molesta. Extrañé en lo personal, extrañé mucho a mí. Durante mucho tiempo extrañaba a aquellos amigos que había dejado atrás. Pero la vida es como es, ¿verdad? Y en Guantánamo pues ya comencé a hacer nuevas relaciones que fueron poco a poco suplantando si no la memoria, al menos ese sentimiento de tener amistad. A los 2 años tuve la oportunidad de regresar a Mir. Fuimos en las vacaciones, pasamos allá un fin de semana o algo así, y fue como regresar a un paraíso. A pesar que la diferencia de ambiente es bien diferente. Mir es un pueblecito tipo del oeste, así de campo, es otro ambiente, más de eso. Guantánamo ya es una ciudad, pues, por supuesto, el medio ambiente es diferente y otra cosa, pero realmente en ese sentido, en esa ocasión, yo creo que esa ocasión fue, o la ocasión en que más me molestó la separación. Por supuesto, de Guantánamo salimos para otro lugar, del otro lugar salimos para otro, y yo creo que la ocasión así más dura, diríamos, fue en esa primera, cuando yo tenía 10 años, separarme de una relación de 5 años. Un mundo entero había conocido en 5 años. Cuando uno es niño, 5 años, un espacio de tiempo sumamente enorme. Ya nos comentaste que, por supuesto, naciste en un ambiente de iglesia con tus padres pastores. ¿Hubo un momento realmente en el que tú experimentaste algo en particular referente a la fe cristiana? Yo digo que yo conocí a Dios desde que abrí los ojos. Estando en este ambiente pastoral y demás, donde se tenían por supuesto, los cultos de familia antes de acostarnos, o sea, nunca puse en duda el hecho de que Dios estaba ahí. Pero cuando tenía 9 años, leyendo la Biblia y en una campaña que hubo, todavía estábamos en Mir, que ya he mencionado, fue donde tuve la primer señal de mi conciencia, vamos a llamarle así, de pronto, de que yo necesitaba a Cristo. Hasta ahora todo había transcurrido, como yo diría, automáticamente. Estaba dentro de ese ambiente, oyendo hablar de Dios, de Cristo, el Salvador, del Espíritu Santo y demás. Todo para mí era normal. Pero a los 9 años fue que tuve esta primera inquietud con el convencimiento de que yo necesitaba de Cristo. Pero fue cuando por primera vez comencé a razonar, a interiorizar lo que Dios significaba para mí y lo que yo necesitaba hacer al respecto. Fue un proceso, no fue digamos, una revelación mística ni nada de eso, sino que fue un proceso bien corto. Ya llegué al momento en que yo me di cuenta que ya no era el hecho de saber y estar ahí llevándome por la corriente, sino que necesitaba hacer una decisión. Por supuesto, me decidí por Cristo hasta este momento, gracias a su gracia, pero fue ese momento en que yo me di cuenta que yo necesitaba aceptar a Cristo como mi Salvador conscientemente. Ya no ese sentido automático de dejarme llevar por la corriente, sino que conscientemente debía hacer una decisión de que Cristo era mi Salvador porque yo lo necesitaba. Así fue como ocurrió.
¿A qué edad, Emilito, tú crees que empezaste a pensar seriamente en ser pastor? ¿O desde el principio de que tus estudios comenzaron a ser superiores, tú te decidiste en ser pastor? Siendo adolescente nunca pensé que yo iba a ser pastor. Yo había pensado, la adolescencia mía, en realidad no tomaba en serio mucho lo que iba a hacer más adelante cuando fuera adulto. Pensé en medicina, después me di cuenta que yo no hubiera podido ser buen médico. Pensé, lo que me gustaba mucho era haber podido estudiar periodismo, filología, que todavía me sigue apasionando, pero estaba en ese dilema sin saberlo. Cuando cumplí los 15 años, 15, casi ya en ese trayecto entre los 15 y los 16, comencé a sentirme responsable delante de Dios de predicar su palabra, de poder pastorear. Al principio le hice un poco de resistencia. Era una edad para mí en que yo había retomado con calor el estudio de la palabra, ya no solamente leerla, sino estaba estudiándolo, y entre más estudiaba, más sentía aquella inquietud en mi corazón de ser un proclamador de ella. Y había un programa de la iglesia donde un hermano, o sea, de los hermanos se visitaban uno al otro. Y el hermano que le tocó mi nombre, pues bueno, por supuesto nos poníamos de acuerdo qué día puedo ir a compartir contigo algo y orar. Y este hermano llegó a mi casa pastoral, y me dijo, mira, Emilito, yo realmente no entiendo esto, pero el pasaje que me está dando vuelta en la cabeza para ti es el llamado a Samuel. Y desde aquel momento fue cuando tomé la decisión de que quería ser pastor. Te voy a decir algo. Yo soy un estudioso de la palabra y siempre trato de buscar métodos que me permitan, aún hoy, después de tantos años, que me permitan encontrar más de Dios. Sabemos, uno va a partir de este mundo y uno no va a poder ni siquiera llegar a las profundidades de la palabra. Siempre hay algo oculto. Y siempre ha sido. Y en esta ocasión, en esta época en que yo estudiaba la palabra, la misma palabra era el impulso que me llevaba, era como el viento en las velas de un barco, que me llevaba a este anhelo de proclamar, de compartir lo que yo encontraba en la Biblia. Y hasta hoy, eso era lo que me impulsa a la predicación. Bueno, Emilito, avanzando un poquito más en el tiempo, ya estamos acá en los Estados Unidos y en la actualidad, pues como personas y también como iglesia enfrentamos situaciones muy particulares con todo este proceso de epidemias y de situación de miedo social y todo lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu parecer con respecto a todos estos tiempos convulsos que estamos viviendo como personas y como iglesia? Estamos viviendo tiempos únicos, al menos en nuestra experiencia personal, tiempos bien convulsos por pandemia, por inquietud social y todo lo demás. En los tiempos, cuando los tiempos se ponen así, yo creo que cada época o cada generación ha vivido lo suyo. Lo único que podemos hacer es confiar en el Señor y en que Él sigue teniendo el control. Realmente es un tipo de tormenta tropical, digamos, en que todo gira en una centrífuga y llega un momento en que uno no sabe hacia dónde va, porque todo esto que está ocurriendo parece involucrarlo a uno lo quiera o no, y lo está enredando, lo está envolviendo y empujándolo hacia donde uno no sabe si va bien o no. Yo creo que la iglesia tiene un desafío tremendo con esto de la pandemia y de todo lo que está ocurriendo. Es el desafío de mostrar lo que ha predicado. La iglesia ha estado predicando a que Dios tiene el control y que Él es el que hace su voluntad. Y en medio de todo esto, yo creo que estamos siendo llamados ya no tanto a la predicación, no es que se detenga la predicación, me refiero al hecho de que en este momento la importancia está en el testimonio que se da. Yo creo que eso es un tiempo precioso para que la iglesia demuestre lo que tiene. Hay mucha inquietud, ha habido la pandemia, sobre todo ha infundido un temor
tremendo como nunca yo lo había visto en ninguna parte. Vuelvo a decir, es mi experiencia personal. Nunca había vivido un temor social, digamos, en que todo el mundo decía, bueno, ¿qué parece? Esto parece el fin, ya el fin del mundo, no hay manera de arreglar esta situación. Yo pasé el coronavirus, fueron unos casi 15 días de mucho malestar, hubo momentos bien difíciles donde yo dije, me parece que el fin se acerca. Te voy a decir, en todo momento yo estuve confiando en el Señor. Hay una confianza en Dios en que no solamente se tiene en cuenta la liberación y la sanidad. Dios puede sanar o no. Y yo decía, Señor, pero si este es el final, yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo no sé si me vas a sanar. Yo no, yo lo que uno que confieso es que todo está bajo tu control y que tú eres el que sabe lo que estás haciendo. Gracias a Dios pasamos, pero hubo días en que yo pensé que el final estaba cerca. Y en ese momento yo decía, bueno, Señor, manténme sin fluctuar, que el temor no me tome. En ningún momento sentí temor a la muerte. Yo he visto la muerte de cerca, pero nunca me infundió temor. Pero no porque, qué sé yo, sea suicida o algo así, ¿no? Sino que en todo momento el Señor estuvo presente. Hubo muchos hermanos que yo sé que estaban orando por mí y Dios también responde a la oración y de eso estoy seguro. Pero si hubiera llegado el momento en que yo tenía que partir, yo le decía, bueno, Señor, que yo parta, pero sobre todo que aunque sea el virus el que está afectando mi cuerpo, el temor no se introduzca en mi mente y en mi corazón, porque yo creo que peor que la pandemia ha sido el miedo que se extendió como una niebla sobre todos los países, sobre toda la humanidad. Esto ha sido mundial. Incluso he conocido casos de un miedo hasta un extremo que yo he dicho, pero estas personas están enfermas, están más enfermos que si nos hubiera agarrado el coronavirus. Y puedo decir, gracias al Señor, el Señor me libró de ese miedo. Y en todo momento, hasta que ya empezó poco a poco la mejoría y pude darme cuenta que Dios estuvo en todo momento en control. ¿Cómo estás viendo todo este proceso en que la iglesia ha tenido que lanzarse a los medios sociales para continuar haciendo su trabajo evangelístico, y no solo evangelístico, sino también de comunicación con todos los miembros y con todo el grupo de la iglesia, y que las casas como tales de cada cual se hayan convertido en un templo, en un santuario? Hay hermanos que me han dicho, no, esto lo ha querido Satanás, que se cierren las iglesias. Y yo le digo, pues mira, bueno, si lo quiso Satanás, le salió el tiro por la culata, porque al contrario, las iglesias parecen haberse multiplicado, porque como tú decías, cada hogar, cada casa se ha convertido en un templo de propagación de la palabra. Esto, además de un desafío, yo creo que la iglesia ha estado a la altura de su desafío. Cuando parecía que tenía que cesar en todo, se lanzaron a las redes sociales, que entre unos para mí fue nuevo, y resulta ser que ya no está, incluso algo muy importante de esto de las redes sociales. La iglesia ha descubierto un medio tremendo, un medio en que ha salido de ese ámbito. No es que la iglesia estaba encerrada, ni elitista, ni cosa no parezca, pero hay veces así que como que nos acostumbramos a que la iglesia está en un local. Y esto de que de cada casa, de cada lugar donde hay un cristiano que proclama la palabra desde su hogar a través de los medios sociales. Por ejemplo, me viene a la mente algo que hicieron Víctor, mi hermano, en su iglesia. Le dieron un día diferente a los líderes más o menos, y ellos pues ese día, el martes, le toca a un hermano que proclama. Por supuesto que cada persona tiene sus contactos y pues entonces es como si la palabra, la proclamación alcanzara a muchas más personas. Ya no solamente lo van a escuchar los esos, sino tiene la oportunidad de escucharlo también los que están fuera del ámbito de la iglesia. Yo creo que esto ha sido tremendo, Rafael, porque ha sido una bendición. A veces el Señor hace eso, ¿verdad? Te quita la muleta para que aprendas a caminar.
y la iglesia, yo creo que esto ha sido tremendo, la iglesia utilizando. Y cuando, ahora todo el mundo se pregunta, Rafael, la pregunta que se está haciendo ahora es, ¿volveremos a la normalidad o cómo será la nueva normalidad? Yo creo que los medios, las redes sociales van a ser utilizadas, la iglesia la ha descubierto. El pastor bautista de aquí de la ciudad de Naples me decía, tuve que mandarme a correr para aprender cómo se transmitía, porque el templo se había cerrado. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Hemos tenido que aprender. Cuando hay algo que te obliga a aprender nuevos métodos, en lo que haces, en lo que sea, pues yo creo que eso es un avance. Así que yo creo que esto, la pandemia, si vino de Dios como castigo, dicen algunos, o si vino de Satanás por otro lado, como dicen otros, lo que importa es que el Señor ha llevado a la iglesia a una nueva visión, a nuevos horizontes de transmisión, de proclamar la palabra. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde es necesaria más que nunca el mensaje de Dios. Por el miedo que te hablaba hace un instante, por la incertidumbre, por las tantas ideas y conceptos que han estado surgiendo, que lo que ha hecho es confundir tantos corazones y tantas mentes. Entonces, más que nunca, se necesita la palabra pura, la palabra exacta, limpia, de parte de Dios para el pueblo. Y esto es una oportunidad tremenda de poder precisamente proclamar, porque ya mucha gente no viene al templo a escuchar, porque dicen una idea por acá, una idea por allá, ¿qué hago? ¿Dónde busco? Y esto es una forma de como que llegarnos a él. Y Dios trabajará, el Espíritu de Dios trabajará en el corazón de las personas y los hará quizás escuchar en algún momento un mensaje, una predicación, un estudio bíblico, no sé, una meditación que sea una exhortación, y trabajará, porque es Dios al fin y al cabo el que trabaja en el corazón de las personas. Pero yo creo que esto ha sido una experiencia tremenda para la iglesia. Así que una experiencia de bendición. En vez de cerrarse, la iglesia se abrió al contrario, diversas puertas que le ha permitido salir con su mensaje. Sí, eso, así como yo pienso. Emilio, me gustaría si pudieras compartir con nosotros algún texto bíblico que ha sido sustento en tu vida en algunos momentos difíciles o en estos tiempos. Hay un texto bíblico que yo estaba comentando anoche en la iglesia, que se encuentra en Apocalipsis. Dice, he aquí, vengo pronto, dice el Señor, 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Esto ha sido tremendo en el hecho de que me he dado cuenta que la palabra de Dios es la que nos lleva, nos da, nos enseña dónde está la seguridad, dónde está el refugio. Así que yo lo que hice fue sumergirme en la palabra. Y también en Marcos capítulo 13, dice el verso 35 y 36. Dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en estos tiempos es el velar y estar buscando del Señor para que Él sea el que nos sostenga. No podemos encontrar el sostén en otra parte, porque al fin y al cabo Él es el único que nos sostiene. Y si vamos a Mateo, capítulo 28, el último verso, el verso 20, algo que me interesa mucho, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Hay otras versiones que dicen hasta el fin. Lo más importante en medio de todo esto que la palabra me ha enseñado es que el Señor siempre está a nuestro lado. De nuestra parte, velar, estar firmes y mantenernos en ella, pero con la confianza
de que el Señor está todos los días, no algunos días, no solamente si me siento bien o si me siento mal. Algunos piensan que Dios solamente está cuando me siento bien y cuando no, pues es que hay algo mal. No, aún en los tiempos malos, porque Él dice que está todos los días y va a estar así. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ya sea el fin del mundo o el fin de mi vida terrenal, pero Él va a estar siempre hasta el final. Y esto me trae ahora la memoria esas palabras del apóstol Pablo cuando decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y a veces se piensa que hasta la muerte. El Señor tiene que librarnos de morir, porque hasta ese momento es que Él se manifiesta, o hasta ese momento Él muestra su amor. Pero Pablo culmina diciendo que encuentra que aún ni la muerte ni el Hades nos podrá separar del amor de Cristo. El amor de Cristo es sempiterno, es incondicional, Él está ahí con nosotros. Y en estos versos que dicen velad y hasta el fin estén velando, porque el Señor, hay que estar mirando la vista siempre en el Señor, de que Él está todos los días, hasta el fin, sí, hasta que yo me muera. No, 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 porque ni aún la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso ha sido uno de los temas que yo he estado analizando en estos momentos. Y yo creo que ha sido, a veces uno descubre nuevas profundidades, y eso ha sido un sostén en estos días difíciles de enfermedad. Muchas gracias por tu testimonio, por tus comentarios. Ha sido muy bueno. Yo lo agradezco personalmente y los hermanos de acá también te agradecemos por haber accedido, ¿no?, a estar este tiempo conversando conmigo y poder compartir de tus experiencias, y sé que va a ser muy bueno para ellos también. Te deseamos muchas bendiciones en lo que estás haciendo actualmente y que Dios siga apoyándote en todo lo que haces y emprendas ahí, pues que lleve la bendición de Dios en tu vida y en todo lo que haces. Gracias. Bendiciones para ti y tu familia y tu ministerio. Señor les prospere y les guarde.